6:28. El gobierno nacional, las fuerzas militares han respondido esta mañana a la portada de la revista Semana, que ha causado un terremoto por lo que significa después del proceso de paz. El nombre de la portada es El Plan para Refundar las FARC y se refiere a los muchos disidentes que está teniendo esa guerrilla, con un proyecto concreto de expansión que significaría que las FARC no desaparecieron, no por lo menos plenamente. Con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia se encuentra Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Hoy el tema sin duda en el país es esa posibilidad, si hay o no un plan para refundar a las FARC. Hay nombres y disidentes que han salido al ruedo en esta publicación y pues ante eso la información de inteligencia la tiene a esta hora el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares, que nos acompaña a esta hora. General, bienvenido a Blue Radio y arranquemos por ahí, por la información de inteligencia que usted tiene, que lo veo a esta hora con carpetas, con documentos, con bastantes boletines de sus centros de operaciones. ¿Hay un plan para refundar las FARC en Colombia? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Néstor, un saludo muy especial. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón, trabajando muy duro y principalmente esta entrevista tiene dos propósitos, Néstor. El primero, no busca jamás atacar o desmentir una publicación tan profesional como la de Semana, pero dar la postura desde las fuerzas militares de cómo hacemos nosotros este proceso. Y lo segundo, es muy importante aquí los datos oficiales. Entonces, quiero iniciar diciéndoles a ustedes que todos estos grupos terroristas y criminales toda la vida han tenido planes para atacar a Colombia. Los planes de las FARC representados en conferencias, los planes del ELN representados en congresos, y son planes siempre maquiavélicos, planes que entre otras cosas no pudieron cumplir porque nuestras campañas no estaban diseñadas contra personas, sino para romper el plan específico de estas organizaciones. Por ello, no es extraño que estas disidencias quieran tener plan, sueñen o aspiren con tener plan. Pero lo que sí es claro es que nuestra campaña Zeus, que ataca a estas disidencias en el oriente colombiano, en el Pacífico Sur, en el Cauca, en Antioquia, por mencionar algunos sitios, está logrando lo que nosotros queremos, que es golpear sus estructuras con más de 50 operaciones recientes, 391 capturados, 143 presentaciones voluntarias y oigan esto, 62 muertos. Estos más de 500 nos permiten a nosotros romper sus estructuras, pero al mismo tiempo dominar sus territorios. En esos territorios tenemos campañas específicas dedicadas a hacer una presencia activa, con combinación de operaciones de ayuda a la comunidad, pero al mismo tiempo con una gran cantidad de operaciones de control territorial y operaciones ofensivas, atacando sus recursos a través de incautarles más de 500 armas, 200 fusiles, 300 pistolas, 18 toneladas de explosivos, 140.000 municiones, 41 ametralladoras, M60 armas de acompañamiento, toneladas y toneladas de cocaína. Entre otras cosas, hoy el señor ministro de la Defensa anunció que llegamos y cerramos hoy a las 200 toneladas incautadas, de tal forma que lo que quiero decir es que estos bandidos pueden aspirar a tener un plan, pero se los estamos rompiendo en la cara y no pasarán porque enfrentan a una fuerza pública experimentada. Estos bandidos sí tienen un plan de articularse como un cartel, sí tienen un plan de articularse con los carteles mexicanos. La publicación cuenta cuántas capturas hemos hecho de mexicanos y al mismo tiempo busca simplemente presentarse como una organización que se soporta infortunadamente en las economías criminales, en frontera, en la coca, en la minería ilegal, en por supuesto el contrabando, además de la extorsión y el secuestro. Entonces, Néstor, estamos tranquilos de que sí hay planes maquiavélicos siempre de estos bandidos, pero tienen al frente unas fuerzas militares, una Policía Nacional idóneas, capaces, que están rompiendo esos planes y que no van a pasar. General Mejía, pues esta contundencia, y usted dice que los están desbaratando y que los están golpeando, si es así, ¿por qué siguen libres y por qué están dando todos los días demostraciones de su poder territorial
Cabullo y Gentil Duarte y Rodrigo Cadete y John 40 y un larguísimo, bueno, y el Guacho en el Pacífico Sur. Estos señores están en libertad, ¿no parecen muy golpeados? Pues, a ver, te digo, tú mencionas lo que no hemos hecho. Yo menciono que les hemos hecho más de 500 bajas. Les hemos dado de baja, por ejemplo, a su segundo cabecilla, Euclides. Y tengo acá una lista de una treintena de cabecillas que les hemos capturado o dado de baja. De tal forma que es una campaña que está en pleno desarrollo, que por supuesto que aún nos falta mucho más por avanzar, que no hay una semana, Néstor, una semana que no bombardeemos a Cadete, a Gentil, a Mordisco o a este bandido Guacho. Entonces estamos en pleno esfuerzo de persistencia y lo vamos a lograr. Y el país nos tiene que exigir, y el país nos tiene que pedir más resultados, y nuestro espíritu es ese, un espíritu indomable, invencible, para seguir adelante rompiendo estas estructuras. Pero miren, la incautación de toneladas de cocaína, de toneladas de explosivos, de cientos de miles de municiones, de miles de armas. Esto es una cosa demasiado importante, Néstor. Esto no se puede por debajear, esto no se puede decir que no es nada. Entonces, porque falta el uno o porque falta el otro. No. Sabemos que hay que seguir adelante. Estas disidencias apenas surgen hace año y medio, pero estamos haciendo lo correcto. Y tenemos algo que no tienen otras fuerzas militares. Fuerzas militares de monte, de campaña, que no tienen alojamientos, que no tienen barracas, que su casa es su mochila, de tal forma que a esta hora ese accidente criminal denominado Guacho, para donde mide 360 grados, solamente ve soldados moviéndose por todos lados, helicópteros, aviones, plataformas, aviones no tripulados. Y esa persistencia nos va a permitir a nosotros poder seguir golpeándolos y no vamos a parar. Van a ver ustedes que los resultados a fin de año van a seguir siendo extraordinarios, y esto tiene que enviar un mensaje de confianza al país. Eso sí, por una gran preocupación, Néstor. Pero general, discúlpeme, usted me dice a fin de año. Íbamos hace unos meses en que tenían los días contados, ya vamos en que tienen los meses contados. ¿Por qué ha sido tan difícil golpearlos a ellos? Porque los capturados, usted tiene razón, son muy importantes, pero son de segundo o de tercer nivel en esas estructuras. ¿Por qué no han podido, general? ¿Qué es lo que pasa para golpear a los jefes de esas bandas criminales que ahora se llaman disidencias de las FARC? Bueno, hemos hecho un sinnúmero de operaciones y como insistes en la pregunta, hemos golpeado a su segundo cabecilla en la Operación Victoria, Euclides Mora. Hemos capturado a alias Nicolás, hemos capturado a alias Joyner, a Jainer, a Cachi, a Gabriel, al Pija, a Reinel, a Weiner, a Mena. Hemos capturado a personas muy importantes de estos grupos y seguimos en ese esfuerzo y todos los días damos resultados. Nos faltan en este momento esos 5 nombres que son tan importantes. Nos falta Gentil Duarte, nos falta Mordisco, nos falta Cadete, nos falta Guacho, por mencionar algunos, y sobre ellos tenemos unas campañas de persistencia focalizadas, tenemos la inteligencia, tenemos los recursos, y estoy seguro que nosotros en los próximos días y semanas vamos a seguir anunciando importantes resultados, Néstor. General Mejía, ¿por qué ustedes desestiman el informe de las FARC de que ellos no tienen la capacidad? Si el informe de las FARC, no, corrijo, el informe de la revista Semana, discúlpenme. El informe de la revista Semana, si ese informe está basado en información de inteligencia, en fuentes militares. No, yo te dije, Néstor, que yo aquí no desestimo nada que publica Semana. Lo único que digo es que nosotros tenemos un proceso técnico de conteo que nos habla que estos bandidos en el penúltimo conteo eran 1.450, en el último conteo 1.200 y están en este momento reunidos para el tercer conteo, digamos.
Entonces, nosotros nos basamos en eso y ese conteo no es lo que se le ocurre a un analista o a un experto de inteligencia, sino que ese conteo tiene que estar soportado en los listados, en la información de inteligencia de los computadores, de las memorias USB. Allí cada persona de cada área, por ejemplo, del área de Guacho, llega con su material y él le pregunta ¿cuántos tiene el Frente Oliver Sinesterra? Y allí despliegan y traen todo el despliegue y sabemos quiénes se le volaron, quiénes le robaron una caleta aprovechando el desorden, quiénes él asesinó o fusiló, quiénes se han sometido a la justicia, a quiénes hemos capturado, y allí se hace ese balance de tal forma que nosotros estamos tranquilos y algo muy importante, Sí. Nosotros estamos midiendo es la capacidad armada de estos grupos, que es la capacidad que ejerce precisamente esta acción sobre el campesinado y esta acción en estas áreas donde se desarrollan las operaciones. General, ¿hubo demoras en copar los espacios que dejaron las FARC? Se lo pregunto porque algunos analistas del conflicto dicen que ese fue el principal detonante para que se hubiesen expandido las disidencias al punto en el que hoy están. Porque al haber un territorio que es de la minería ilegal o del narcotráfico y se demora el Estado, no solamente con la fuerza pública, sino también con salud, con educación, con carreteras, en llegar, pues queda listo todo para que simplemente con otro nombre llegue otro grupo y coopte a la población de ese sitio. ¿Se demoró el ejército en lo que atañe a usted en ocupar esos sitios? No, mire, nosotros hemos hecho lo que la inteligencia militar nos ha orientado. Cuando estos grupos se declararon en disidencia y establecieron su primera conformación con 500 bandidos, nosotros inmediatamente los ubicamos, los focalizamos y le dedicamos ni más ni menos que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la misma que rompió el bloque oriental de las FARC, la dedicamos a atacar esta concentración y esta posibilidad en el oriente colombiano. En la medida que han venido post concentración de las FARC, post zonas veredales y post ETCRs, han venido surgiendo y apareciendo otros grupos, inmediatamente hemos tenido la flexibilidad y la rapidez de cubrir estas áreas y de atacarlos. Obviamente que yo no puedo mentirle al pueblo colombiano de decir que podemos copar y cubrir todos los territorios. Puedo traer todo el ejército de la China y meterlo al Pacífico Sur y no alcanzamos a cubrir con 7 millones de hombres todo el Pacífico Sur. Así que lo que hacemos lo hacemos orientados a través de procesos de priorización, a través de procesos de inteligencia, y algo muy importante que pasa hoy es que recibimos otras fuentes, lo que nos dice la ONU, lo que nos dice la MAP-OEA, lo que nos dice la Defensoría del Pueblo con sus alertas tempranas, la orientación estratégica que nos da la Fiscalía General de la Nación, entre otras instituciones, de tal forma que hacemos lo mejor posible y en la medida que surgen, allí estamos nosotros aplicando el esfuerzo, lo que yo llamo la quimioterapia necesaria para poder enfrentar estas dificultades. Entonces, yo no lo veo como un retardo, sino que lo veo como un proceso que es propio de la evolución de estos grupos que están en una constante y permanente metamorfosis. General Mejía, precisamente sobre esto usted nos decía que el registro que están haciendo tal vez los generales en terreno es muy específico de quiénes son las disidencias. ¿Qué nos puede decir del carácter que las anima? ¿Hay todavía algo de político o básicamente esto es narcotráfico? Bueno, una sobresaliente pregunta. Estos bandidos, nosotros siempre los analizamos como un cuerpo biológico que tiene subsistemas. Un subsistema armado, de territorio, de recursos, de redes de apoyo y de mando y control. En el caso específico de las disidencias, no analizamos una
subcomponente, el sexto y último de orden político. No lo tienen, no lo han desarrollado, no tiene las características en algunas de sus mensajes, en algunas de sus posiciones, que son 99% acerca del narcotráfico, tratan de acercarse a hablar de temas que nosotros consideramos pseudopolíticos, pero en realidad no tienen la capacidad. Todo lo que hablan, dicen, planean y actúan son como un cartel del narcotráfico, y eso, por otra parte, nos hace tener una comprensión muy clara de estos grupos y nos hace entender que hay que atacarlos precisamente como una BACRIM. Son una nueva banda criminal, y como tal el Estado colombiano nos ha permitido no solamente atacarlos bajo ese contexto, sino también aplicarles el derecho internacional humanitario. Así que ustedes han visto los bombardeos que les hemos hecho últimamente, el último con 18 bajas, 11 bajas, 9 bajas, 8 bajas, 6 bajas, son el empleo de la fuerza sobre estas organizaciones que se nutren del narcotráfico y que no se van a poder articular. Sí. General Mejía, una pregunta final. ¿Qué información tienen ustedes sobre la situación de Iván Márquez, que esta mañana anuncia fue siempre el segundo a bordo de las FARC durante la negociación y antes en la época de guerra? ¿Qué información tienen sobre ese anuncio que él ha hecho de que no se va a posesionar como senador esta semana? Néstor, no tengo, al momento he estado toda la mañana en la rueda de prensa y atendiendo a los medios de comunicación. Afuera tengo todo mi equipo de inteligencia esperándome, y pues haremos el seguimiento que corresponde. Lo más importante es ese mensaje al país de tranquilidad y de confianza, en el sentido de que tenemos muy claramente identificadas las amenazas, los desafíos, los retos, y que estamos trabajando con contundencia de la mano del Estado colombiano para romperlos, Néstor. ¿Hay alguna información en inteligencia en el Ejército General para suponer que Iván Márquez no se queda en el proceso de paz? No, señor, no tengo ninguna información al respecto y espero que eso no suceda. Vale. General Mejía, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le agradezco estos minutos. Le deseo un feliz lunes. Gracias, Néstor. Un saludo muy especial. Es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.